Vámonos. Vale. Bueno, pues hoy vamos a hablar de la diferencia entre valor y precio y cómo maximizarlo, ¿vale? Es un poquillo, lo hemos hecho un poco entendible y no tan cuantitativo como puede ser una sesión financiera, pero si queréis que nos metamos en cosas más financieras, nos decís, ¿vale? Bueno, lo primero es presentarnos. Bueno, yo soy Javier León, soy veterinario, tengo una clínica y he trabajado como clínico durante un tiempo y luego pues nada, decidí dejarlo y ejercer como gestor un poco y bueno, he trabajado para una comunidad de Madrid, como diferentes grupos y bueno, pues ahora estoy con Elisa en Ayudavets. Vale, pues yo soy Elisa Reinas, trabajo también en Ayudavés desde hace más de 1 año y medio, también soy veterinaria de formación, estudié en MBA a jornada completa de 2 años en Barcelona en el IES y nada, y como sabéis, pues en los últimos años he trabajado en 2 grupos que se dedican a la adquisición de centros, como fueron Vetland en el 2017 y después fui la fundadora de MiVet hasta noviembre del 2021. Sí. Y nada, así que desde entonces os ayudamos a los veterinarios, a los que queréis vender, a vender vuestros centros a los grupos sobre todo, incluso hemos hecho alguna venta también a particulares y también a los que no queréis vender porque, bueno, ya sabéis que para que el grupo esté interesado tenéis que facturar mínimo 400.000 euros, tener 4 veterinarios, pues los que no quieren vender a un grupo o facturan menos, pues también nos ayudamos a mejorar la gestión para mejorar la rentabilidad y crecer y poder tener un mayor desarrollo, ¿no? En la parte empresarial, que suele ser la que menos nos gusta. O ser atractivo para que te compre un grupo en el futuro. Bueno, sí. Vale, entonces, bueno, pues esto de hecho lo he sacado, si puede ser, eso se tiene que ver, si no, no veo, perdón. Vale, pues la diferencia entre precio y valor directamente lo he sacado de la descripción normal de lo que puede venir cuando lo buscas en la Wikipedia, ¿vale? Entonces, el precio es el valor financiero que determina la cuantía que un cliente quiere pagar por un precio de un servicio, ¿vale? Lo que yo explico después es el dinero que alguien se va a sacar del bolsillo para darte a ti, ¿vale? En este caso por tu clínica veterinaria o por un servicio tuyo, ¿vale? Y en cambio el valor, que yo siempre cuando me pedís, oye, ¿hacéis valoraciones? Nosotros no nos gusta hacer valoraciones porque es una valoración, es un valor subjetivo que se le da a nivel financiero, también de precio, pero si yo te doy una valoración, no me estoy comprometiendo contigo a pagarte eso por tu clínica, ¿vale? Estoy diciendo lo que yo considero que puede valer. Pero en nuestra opinión, la mejor valoración de los centros es ponerse en el mercado, recibir ofertas de los grupos si los grupos están interesados o de particulares, y ese será el valor de nuestro centro, porque un valor, más allá del valor contable, es lo que alguien quiere pagar por tu negocio, ¿vale? Entonces, por eso, que muchas veces nos decís, pide una valoración, digo, pues al final es que, y más en un mercado que está cambiando tan rápidamente, que ya sabéis que la consolidación ha empezado en el 2017, pues está cambiando, los precios cambiaron un montón, hubo un boom en los precios, ya sabéis, entre junio del 21 y del 22, luego han vuelto a caer un poquito, pero bueno, siguen altos, pero ahora mismo los precios que se están pagando son por encima de lo que valdría a nivel contable en las compañías, ¿vale? Cualquier duda me vais para antes. Bueno, las valoraciones no solo son un criterio, digamos, cuantitativo, sino que también hay aspectos cualitativos que los grupos o los compradores en general valoran mucho. El primero es cómo seáis vosotros y vuestro equipo, ¿vale? Que seáis buena gente, que vean el encaje entre vosotros y vuestro equipo y lo que ellos son, los valores. Nosotros siempre decimos que el otro día me llamaron casamentera o me dijeron, tú eres el Tinder de los grupos con las clínicas. Y hombre, en cierto modo sí, porque nosotros lo que buscamos no es el mejor precio siempre. Lógicamente el precio es un valor importante, pero si tú te unes a un grupo que no tiene tus valores, que no ve
la profesión veterinaria de la misma manera que lo ves tú, pues al final vais a chocar y no va a ser bueno para el grupo ni va a ser bueno para ti. Los dos vais a sufrir muchísimo, ellos a nivel financiero y tú a todos los niveles, ¿no? Entonces es muy importante ese match. Entonces, buena gente siempre, pero también que exista ese match, ¿no? Buscan gente que quieran seguir trabajando a largo plazo, ¿no? Es verdad que nosotros hemos ayudado a gente a vender, pues que ya, pues gente por encima de los 70 que ya, vale, pues quiero jubilarme, como es obvio, pero ahí los precios se reducen, yo diría que a la mitad o menos, ¿vale? Les gusta gente que les guste formarse y seguir evolucionando, ¿vale? O sea, quieren saber si el equipo es estable, ¿no? Siempre nos piden Sí, las la antigüedades. antigüedad y sobre todo, bueno, lo que ha dicho antes Elisa de formarse, siempre nos piden qué interés, en qué área está interesado los diferentes miembros del equipo y, por supuesto, el director técnico. ¿Cuál es el área en la que y si no está interesado en ninguna, en qué área le gustaría formarse? Sí. Porque quieren especialistas. Sí, les gusta gente, no solo especialistas, sino que les gusta gente que siga queriendo desarrollarse como profesional veterinario, ¿vale? Equipos estables, es decir, pues ya sabemos que hoy en día pues es muy duro tener un equipo estable, pero bueno, dentro de lo posible y dentro de la medida del sector, que sabemos que es bastante volátil y sobre todo los que tenéis hospitales y la gente de noche, pero bueno, mientras más estable sea el equipo, más se va a valorar, ¿vale? Y luego que trabajéis de verdad en equipo, ellos valoran si de verdad es un equipo, pues que vais todos a una o no les gusta invertir en un centro donde hay algún problema de equipo, ¿no? Primero te dicen, oye, soluciona tu problema y luego nos unimos. De hecho, cada vez más en los estudios de diligence, en el estudio financiero que se hace de la clínica anterior a hacer la operación, al firma, hemos visto que cada vez más llevan un equipo de psicólogos que hacen una entrevista a los empleados y ven cuál es el clima laboral. Estudian el clima laboral, porque esto es muy importante. Ya sabéis que si el equipo no está unido y hay problemas en el equipo, no va a funcionar la clínica. Y esto a veces pasa. Sí, nosotros intentamos que eso sea posterior porque antes de la venta, pues informar No, al claro, es lo equipo último. es complejo, pero bueno, recomendamos posterior, pero bueno, si algunos grupos lo requieren antes, ¿vale? Y luego saber si hay que contratar gente nueva, porque esto será una inversión y igual que lo veremos luego con inversiones en maquinaria o en equipamiento o en obras, pues lo tienen en cuenta para los números que ellos hacen, ¿no? Entonces, ¿qué más tienen en cuenta? Pues cómo es el local y cómo es el equipamiento, ¿no? Pues si el local tiene espacio suficiente para crecer o de hecho, pues mucha gente vende porque dice, jo, es que compro el local de al lado y me quiero meter en la obra y poder desarrollar tal y tal servicio o meter un TAC o lo que sea. Bueno, pues eso se valora muy positivamente, ¿no? Lógicamente lo tienen en cuenta para la inversión, restándolo de lo que se os paga a vosotros. Pero bueno, ellos prefieren eso, que haya espacio para crecer, que nos veamos limitados por eso. Luego también se ve cómo es el local, si está en una zona de mucho tráfico, si está en una zona más alejada. Para un hospital no está mal que esté alojado, pero para una clínica de barrio, pues lógicamente a mayor visibilidad es gasto en marketing que se ahorran. Cómo es el estado de conservación del local, ¿vale? Si está reformado o hay que reformarlo. Si tiene parking o no, esto es fundamental, sobre todo para los que tenéis más tema de urgencias, ¿no? Si llega alguien con un animal pues que esté muy, muy malito, pues es conveniente que al menos se puedan parar, aunque tengáis plazas de parking que os han concedido. La imagen de la clínica, ¿no? Las sensaciones que siempre hablamos al entrar, ¿no? Tanto olfativas como que haya luz, que... La experiencia de cliente, Exacto, básicamente. La exacto. experiencia de cliente, que siente un cliente cuando entra en nuestra clínica, qué es lo que el cliente siente. Esa experiencia que tiene sensaciones tanto acústicas como olfativas, como de todo tipo, sí. visuales, ¿cuál es? Y ellos lo experimentan. De hecho, ellos no suelen hacer ofertas, sino visitan. Bueno, y luego pues eso, visibilidad desde el exterior, que ya lo hemos comentado, pues si hace esquina o no, pues también lo tienen en cuenta, ¿no? Y luego en cuanto al equipamiento, pues sobre todo si tenemos el equipamiento lo suficiente como para crecer, si queréis desarrollaros o queréis invertir en un equipamiento, oye, pues yo quiero vender, pero quiero que me ayuden a crecer y quiero un TAC o una RESO, porque soy neurólogo o lo que sea, o neuróloga. Y entonces, bueno, pues eso les gusta, pero también conlleva la inversión y se tiene en cuenta, ¿vale? Todos estos son los aspectos cualitativos. Luego también es muy importante el tema de la marca, ¿no? El que haya un reconocimiento fuerte de marca en tu zona. Lógicamente las
los que no somos grupos de clínicas, sino clínicas independientes, lo que tenemos que conseguir, siempre lo digo, es ser el rey de tu zona, ¿no? Y montarte tu castillo con tus murallas en tu zona. No hace falta que seas la marca más conocida y más fuerte a nivel nacional, ¿no? Con que todo el mundo te recomiende en tu barrio o en tu pueblo o en tu ciudad si es pequeñita, pues fenomenal. Entonces ellos se fijan no solo en lo que se ve en Google, digamos, en la puntuación de Google My Business, en cuántas opiniones tienes y qué puntuación tienes, sino también en qué percepción tienen de ti Los los clientes clientes y otros compañeros. Muy importante. Sí, que tengas bien definidas tus barreras de entrada y que el sector seas alguien reconocido, y no quiere decir que seas el mejor, pero que también, pero que sea alguien de reconocida reputación. Sí. Y luego sigo, si quieres, con las diferencias en el mercado, que esté diferenciada también en el mercado. Es decir, ellos necesitan establecer sinergias, que después hablaremos de eso, pero tú tienes que ofrecer productos y servicios. Por supuesto, las clínicas de primera opinión también se venden, ni qué decir tiene, pero se vende muchísimo mejor una clínica que haga fisioterapia o que haga neurología o que haga ortopedia y traumatología. Clínicas que sean muy especializadas tienen bastante tirón ahora mismo en el mercado de la situación actual. Sí, que también no solo puede ser diferenciación a nivel especialidad veterinaria, que también puede ser, oye, que nosotros tratamos a nuestros clientes de una forma diferente. Es que me estoy acordando de una clínica ya amiga de Galicia, que es que de verdad está todo decorado y trata a la gente, o sea, ya es también bastante especial y muy divertida, y tiene la clínica decorada pues como si fuera, yo qué sé, pues el salón de una casa, literalmente, y lo ves, ¿no? Y de hecho la última vez que la visité hace poco, le estaban trayendo una tarta de chuches las clientas y tal, ¿no? Y entonces ella es diferente no porque tenga especialidades, que también creo que tiene una especialidad ella, bueno, seguro, pero que no solo por eso, sino por ese trato diferencial de los clientes como muy cercano, muy como de andar por casa, ¿no? O sea, que no solo tienen que ser especialidades clínicas, sino que también puede ser otro tipo de diferenciación, ¿no? O muy tecnológicas, hay algunas que también conocemos que resaltan por eso, ¿no? El ser diferente al resto siempre hace que se valore más. Y nada, y como último valor, creo que es el último valor cualitativo, pues lo que hemos comentado antes, ¿no? El que sea un proyecto que quiera crecer, ¿vale? O sea, ellos lo que nos pueden dar, un grupo al unirnos a ellos, es recursos, principalmente financieros, pero también recursos humanos para descargarnos de toda esa parte de la gestión que no nos gusta nada a los veterinarios, para crecer, ¿no? Pero tenemos que tener ese proyecto y esa visión nosotros y decirles, oye, yo quiero crecer de esta manera, ¿no? Pues lo que decía Javi, en desarrollando estos servicios o poniendo el TAC o formándome en endoscopia o mínima invasión en general, lo que sea, ¿no? Para que ellos con el dinero y vosotros con la idea y las ganas de lo que queréis hacer, podáis crecer juntos, ¿no? Y ahora ya entramos con los aspectos cuantitativos, ¿vale? ¿En qué se fijan los grupos para daros una valoración? Pues lo que más influye en el valor que os dan es la facturación, ¿vale? Y la facturación, lógicamente, y además no es proporcional, ¿vale? Por eso os pongo ahí también esa gráfica, para que sepáis que a más se factura, más múltiplo. O sea, es decir, si tú facturas 1 millón de euros, puede que consigas 2 o incluso 2,5 millones o incluso casi 3 millones por tu hospital, ¿vale? En ese caso sería un hospital. Pero en cambio, si facturas 400.000 euros, que sería lo mínimo que tienes que facturar para que los grupos te miren, si consigues 400, 500, pues ya va bien. O sea, lógicamente es proporcional a la facturación porque es según el tamaño, ¿no? Más según, Sí, pero no es proporcional. Pero perdona, Lisa, que te interrumpa. Tened muy en cuenta que ninguna clínica es igual que otra. Es decir, que la experiencia nos dice que hemos visto clínicas por las cuales se han pagado mucho, por todo apoyado en los factores cualitativos que decía antes Elisa, y que a lo mejor la facturación neta no era tan alta como puede ser la de otro y que se ha pagado menos. Es decir, hay muchísimas cosas que influyen, con lo cual sacar un precio y decir esto es así, no, aquí 2 y 2, lo normal es que no sea 4. Entonces, por eso nos podemos llevar sorpresas, esto tenerlo en cuenta, quiero decir, no... Sí, totalmente ¿vale? de acuerdo. Y además también depende del momento puntual del grupo, del mercado. Del grupo y del mercado. Por ejemplo, pues eso, cuando entraron a la vez, pues VetPartners, Evidencia y bueno, pues una vez hizo una ronda de
y cogió, digamos, muchísimo más fuerza, pues lógicamente ahí se generó una burbuja que luego un poco pues no se ha desinflado del todo, pero ha bajado un poco. Entonces también depende un poco de que te pille a ti en el momento justo, porque además es difícil de calcular, porque no es, venga, me pongo a la venta y se vende, es me pongo a la venta y mínimo son entre 4 y 12 meses para que el proceso se acabe, con lo cual es difícil, ¿no?, saber justo estar ahí en la cresta de la ola de cuando se produce un pico de precios. Pero bueno, que eso son fluctuaciones del mercado, como puede haberlas, como ha habido burbujas inmobiliarias o burbujas en los tecnológicas coches, o en del tecnología, todo. sí, en todo. Entonces, bueno, pero es el factor que más importa. La facturación total, les importa que esté declarada, lógicamente, la mayor parte, o sea, la no declarada puede que no os influya en el precio total, pero sí que os va a influir mucho si tenéis mucha facturación no declarada en el pago inicial, ¿vale? A la firma hablamos que de media pagan un 70% y un 30% en aplazado, pero si tenéis mucho dinero no declarado, se pagará menos a la firma, un 50, incluso un 40%, y el resto pues según esa facturación se vaya materializando y digamos, legalizando, ¿no? Luego también... ¿Quieres decir algo? No, perdona. Luego también el que la facturación sea creciente, ¿no? El que tengamos ese proyecto de que hablamos, que sigamos creciendo, que crezcamos más que el mercado, ¿vale? Porque sabemos que, bueno, pues en la pandemia todo el mundo de media creció un 10, incluso los hospitales más, un 12%, pues el que tú hayas crecido un 20% o un 25% significa mucho, o sea, no solo has crecido lo que el mercado, que eso sería, vale, pues tengo un aprobado, o sea, estoy ahí en la media, pero si crezco el doble que el mercado, pues es cuando realmente pues se puede tener en cuenta, ¿no? De una manera muy positiva, ¿no? Y si esa facturación creciente es sostenida en el tiempo más. Y luego también una cosa que miran mucho es qué porcentaje de facturación viene de cada familia, ¿vale? No solo entre servicios y productos, ¿vale? Que nosotros ahí ponemos que al menos el 60% de la facturación tiene que venir de servicios y considerando los medicamentos como productos, aunque los tengamos que vender como servicios. Pero bueno, pues que seáis mucho más clínica que tienda, ¿vale? O sea, que lógicamente todas las clínicas tienen una parte de tienda, pero que esa parte sea bastante residual, ¿vale? Luego, bueno, pues también es importante el porcentaje en diagnósticos, en cirugías, ¿no? Sí, es muy importante. Y lo más importante, como pone aquí Elisa, en cirugía y diagnóstico y en consulta es lo que más peso tiene. Por supuesto, es muy importante también la clientela que tenemos, es decir, ellos rechazan un poco cuando esa clientela fija suele venir de protectoras, por ejemplo, que también quiero decir que está bien, que muchos han sido clientes nuestras protectoras y son clientes de nuestras protectoras, no es un demérito ni mucho menos, pero ellos prefieren clientela pues más de ciudadano de a pie, ¿no? Lo cual no quita que también consideren eso, por supuesto, ¿vale? Vale, luego el siguiente factor, lógicamente, que afecta en el precio es el EBITDA. Bueno, por resumir de la facturación antes de meterme con el EBITDA, para que cuando me lo preguntéis, que me va a caer en las preguntas, ¿qué se paga según la facturación? Pues si facturáis menos de 400.000 euros, 0,7 veces la facturación está muy bien. Si facturáis más de 400.000 euros, depende mucho de los beneficios, que es lo que vamos a ver ahora, pero entre 400 y 600 estaría bien, y luego ya sí se va incrementando el múltiplo según va creciendo la facturación hasta lo que decíamos, cuando estáis por encima del millón ya se puede llegar a las 2 veces, incluso a veces 2 veces y media la facturación. Pero ojo, por encima del millón, pero con una, que es lo que viene ahora, el EBITDA, sí, con una rentabilidad, porque si tú facturas 1 millón, pero a ti te cuesta esa facturación, te cuesta 1.100.000, pues tu EBITDA no es negativo, es mal, no te van a ofrecer nada, porque tú estás perdiendo dinero, no estás ganando dinero. Entonces, por esto es muy importante ahora lo que va a decir. Sí, sí, este es el segundo factor que más influye. Y que se suele pagar en múltiplos de EBITDA, porque también me lo vais a preguntar, pues ahora mismo se están pagando en torno a 10, 12, 15 veces EBITDA, ¿vale? Según el grupo, algunos suben más si ven mucho potencial de crecimiento, ¿vale? O sea que se puede llegar incluso a 20 veces EBITDA si el potencial es brutal, ¿no? Entonces, bueno, pues depende muchísimo de los demás factores, ¿no? Pero bueno, ¿qué es el EBITDA? Ya lo sabemos todos, es en inglés los beneficios antes de impuestos, amortización y depreciación, ¿vale?
Entonces, pues, ¿qué miran ellos además? El EBITDA normalizado, ¿vale? Que siempre os lo hemos explicado, que es el beneficio que a ellos se les queda una vez ellos adquieren el centro, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hay que añadir? Pues el salario del vendedor, el arrendamiento, ¿vale? El salario del vendedor que querrá después de la venta, ¿vale? No, porque Claro. muchos tenéis salario, pero luego queréis cobrar más. El arrendamiento, que algunos sí que os cobráis arrendamiento y otros no, y los que os cobráis pues no siempre está a precio de mercado, nosotros siempre recomendamos que sea a precio de mercado. Y luego depende de los ingresos y de los gastos declarados, ¿vale? O sea, si por ejemplo estáis metiendo gastos que no deberían estar ahí, pues también se restan, ¿no? O sea, ya no os digo ya la comunión del niño, que es un gasto extremo, pero Que también, que también os ha pasado, pero pues yo qué sé, gastos como por ejemplo vuestro seguro médico sí puede pasar como cobro en especie, pero el de vuestra familia no, los móviles igual, bueno, pues ahí luego hay que ver un poquito más también ese tema de otros ingresos y gastos, ¿vale? Y en el caso de la facturación no declarada, en caso de que no queremos decir que siempre la haya, pues también hay que tener en cuenta que a eso hay que restarle más o menos un 20%, un 19% le restamos nosotros, porque al hacerse todo facturación declarada, pues esa parte pierde su IVA que hay que pagarlo, lógicamente. ¿Vale? O sea que primero que importa es la facturación a nivel cuantitativo, ¿eh? Todos los aspectos cualitativos también influyen muchísimo, pero en cuantitativo sería facturación el primero, EBITDA el segundo, y creemos que las sinergias serían el tercero. Sinergias roza, no hemos sabido al principio si ponerlo en cuantitativo o en cualitativo, pero creemos que sí que eso, que debe estar en cuantitativos, justo por lo que ha dicho Javi, que 4 más 4 no siempre son 8, 2 más 2 no siempre son 4, ¿no? Creemos que ellos sí que lo valoran muy a nivel económico, el que estéis en una zona que a ellos les interese porque tengan un hospital cerca donde podáis derivar las urgencias, especialidades distintas a los centros que tienen cerca y por tanto os podáis complementar. El simple hecho de incrementar la masa de personal en una zona para pues cuando vienen las vacaciones, las bajas, el poder tirar de gente en la zona. Entonces, si tienen los grupos que tengan clínicas en vuestra zona, siempre os van a valorar mucho mejor que los que no la tengan. Y sobre todo hay una serie de grupos que su forma de crecer y su criterio a la hora de comprar es la expansión a modo de mancha de aceite que se llamaba. Es decir, no compro nada por interesante que sea en Málaga si en Málaga no tengo nada. O no compro nada en, yo qué sé, me lo invento, ¿no? En Madrid si en Madrid no tengo nada, que tienen todo en Madrid, pero bueno. Pero es interesante también, por eso es mejor tenerlo en los aspectos cuantitativos, ¿no? Porque puede determinar ya no el cuánto pago, sino el si compro o no compro. Sí, ¿Vale? o incluso algunos grupos sí que digamos, hacen ofertas a clínicas de facturaciones inferiores a los 400.000 euros netos, ¿vale? Siempre se habla en neto, es decir, sin IVA, cuando tienen un hospital cercano, pues para alimentar a ese hospital, ¿no? Hay grupos que crecen así, ¿no? Por comprar un hospital y las clínicas de alrededor, y puede que se salten esa regla de los 400.000 euros si estás en esa zona, ¿vale? Luego, otro aspecto cuantitativo muy importante que tienen en cuenta es el tema de las inversiones, porque en verdad si les gusta, por un lado, que vosotros digáis, vale, pues quiero ampliar el local, quiero reformar el local actual y ya de paso el antiguo, quiero comprarme un tag y tal, pero lógicamente eso sí, inversión, ellos lo meten en una partida que se llama CAPEX, o sea que es inversiones que van a hacer a la vez que, y va igual que el precio, ¿vale? Ellos lo miden igual que el precio, con lo cual si os van a pagar, imagínate, 500.000 euros y van a tener que invertir 200.000 euros en hacer una reforma o en una ampliación de local, pues vuestro precio para ellos, o como ellos lo tienen que presentar, sobre todo en Inglaterra, que la mayoría están basados en Inglaterra, pues serían una inversión de 700.000 euros, ¿vale? Y tienen que rentabilizar o presentar unos números que esa inversión sea rentable, ¿vale? Entonces, que tengamos en cuenta que sí que les gusta que tengamos proyectos, pero que a la vez es dinero que ellos tienen que tener en cuenta para las inversiones. También otra cosa que creo que es muy importante tener en cuenta, que si los locales son nuestros, es inversión que también se va a quedar para nosotros, ¿vale? Porque si nos hacen una reforma, nos ponen suelo, techos, luminarias, tal, pues se podrán llevar el día de
dentro de 50 años lo que sea de equipamiento o lo que sea, pero el local se quedará con la reforma y tu local también se revaloriza. Entonces, también creo que es una oportunidad el cuando son nuestros los locales poder hacer estas inversiones con el dinero de los fondos de inversión o de los grupos que pueden hacerlo y nosotros a lo mejor pues nos da un poco más de miedo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí un poco hemos resumido las claves para conseguir el máximo valor o la máxima valoración por parte de los grupos, que sería, bueno, maximizar los ingresos en general, pero sobre todo intentar declarar todo, ¿vale? Sé que poner esto por escrito es un poco arriesgado, pero es verdad. Si estáis pensando en una venta es mejor... bueno, en general es mejor intentar reducir el tema del dinero no declarado, ¿vale? También lo mismo para el tema de personal, ¿vale? Es incluso peor visto por ellos el que haya dinero no declarado en los trabajadores, ¿vale? Porque eso significa incrementar la masa salarial bastante y ellos en esa normalización que se hace. Al normalizar ellos, que cuando generalmente no lo encontramos cuando hacemos la normalización, vemos que dice, bueno, ¿cuánto cobra el trabajador? El trabajador cobra X neto más el coste de empresa y yo le pago las urgencias, aparte, en B. Entonces, claro, ese dinero de urgencia hay que sumarle lo que se quedaría en la seguridad social, o sea, hay que multiplicarlo por 0,33, 0,32, no sé, 35 ya. y ya 35, fíjate tú, 0,35 y sumarlo, con lo cual todo esto influye en lo que hay que pagar, influye en los costes, con lo cual disminuye el EBITDA. Por tanto, si vais a tener pensado vender, procurar normalizar todo esto cuanto antes, para que no lo tengan que hacer ellos, sino que ya se lo encuentren hecho. Sí. Y luego, bueno, también pues estamos hablando esta mañana de tener los procesos, ¿no? Bien determinados de la clínica, el que ellos vean que es una clínica en la que la gente sabe cómo funcionar, que si llega alguien nuevo tiene los procesos determinados y tal, porque, bueno, pues muchas veces esperamos que eso lo hagan los grupos, pero mientras hay ese proceso de transición que se llama integración, pues puede que tengamos nuestros propios procesos ayude a mantener ese orden, porque siempre... Aunque es un proceso duro la venta en sí, luego yo creo que la integración es todavía es más dura que sí. posiblemente. Y no se refiere, Lisa, a los procesos clínicos. Eso ya sé que los tenéis todos. Los dos. Pero los clínicos generalmente suelen estar, son a los procesos, digamos, administrativos, más que clínicos. Es decir, que la clínica tenga saneado todo ese apartado de gestión que tanto trabajo nos cuesta muchas veces, pues que esté todo claro. Y luego ponemos lo de tener un buen marketing en general, o sea, pues eso, el que cuando vaya la gente a tu clínica diga, ole, ¿no? Ese efecto La experiencia cliente sí, sea positiva. exacto, eso. Eso es muy importante, ¿no? Porque igual lo van a sentir ellos, ¿no? Entonces son los que luego van a hacer la valoración. Y nada, luego pues os ponía, como tanto hablamos de la rentabilidad, nos decís muchas veces, vale, pero sí, ¿cómo lo hago? ¿No? Pues al final lo que importa son los ingresos y los gastos, ¿vale? Os ponemos lo que suele ser en una clínica, en un hospital es distinto, pero en una clínica, vamos, el 100% de los ingresos vienen de la facturación, lógicamente, y el 40% es gasto de personal, ¿vale? Es conveniente no pasarse de ahí si no somos 24 horas. Cuando ya somos 24 horas hay que pasar a un gasto de personal en torno al 50%. En el coste de mercancía, en cambio, es al revés, ¿vale? En las clínicas está en torno al 30% y en los hospitales en torno al 20-25%. Los costes fijos no deben pasar del 10%, ¿vale? Esto es muy importante, que al final se nos van a ir muchos eurillos. Y luego, bueno, pues tener en cuenta, ¿vale? Pues pequeñas cosas como los KPIs, ¿no? El saber que cada veterinario te tiene que traer de media unos 100.000 euros de facturación, ¿vale? Sé que es difícil de medir, pero bueno, más o menos que os hagáis este cálculo, que ellos también lo hacen. Mirar que el ticket medio esté en torno a los 50 euros por visita, que es la media española, y la recurrencia del cliente que esté en torno a 2,5-3,5 veces al año, ¿vale? Que es un poco lo que yo quiero insistir en esto que ha dicho Lisa. Mira, igual que antes ha dicho una cosa Lisa y quería yo recordároslo al final, os lo voy a recordar ahora. Tened en cuenta siempre que los valores de los valores que estamos hablando son netos, es sin IVA. Nosotros no trabajamos con IVA. Todo es mucha gente, es normal que nos encontremos, porque es normal que nos encontremos gente que dice, bueno, ¿cuánto estás facturando? Estoy facturando 500.000 euros. ¿500.000 euros brutos o netos?
¿no? Entonces, el IVA es un impuesto que hay que pagar y ya está. Nosotros tenemos que trabajar siempre con valores netos. Esa facturación por veterinario de 100.000 euros son 100.000 euros netos, ¿vale? Sí, sin IVA. No son 100.000 euros, no, si no serían 121.000. Entonces son 100.000 euros netos. Por tanto, tenerlo en cuenta esto a la hora de valorar vuestras clínicas y de ver qué podemos esperar por ella y de dar los datos. ¿Vale? Sí. Y ya estaría todo lo que hemos preparado. Así que bueno, hemos acabado con tiempo. Esperamos que tengáis preguntas y que podamos hacer así un poco de preguntas y respuestas. Quedamos a la espera. Si queréis, si no queréis poneros el micro para hablar, si queréis también ponerlas por escrito en el chat, pues fenomenal. Dejamos de compartir pantalla, ¿te parece? Sí. Hola, Santiago. Hola, buenas. Veo que hay pocos asistentes, solo 13, pero bueno, lo habéis hecho muy bien. Igualmente, mi consultorio, mi centro veterinario que quiero vender, porque ahora soy funcionario y bueno, ya llevo 30 años en clínica veterinaria, ya tengo bastante. Y claro, lo habéis enfocado todo en cuanto a la compra por grandes inversores o gente que quiere hacer poner clínicas que les puedan ayudar. Mi caso es un consultorio veterinario, centro veterinario, donde tengo peluquería, pequeña tienda y también, pues, consultor veterinario. Llevo 30 años, me va muy bien. Mis ingresos mensuales aproximadamente de media son 2.000 euros. Y no te oímos, Santiago. Tienes poca cobertura, creo. Pero bueno, para que los demás no se queden tal, creo que la pregunta está clara. El cómo vender una clínica a un particular es difícil, ¿vale? Sí que lo hemos conseguido, de hecho, en Barcelona, ¿vale? Y bueno, lo que hay que encontrar es alguien que quiera montar una clínica. Entonces, hay gente que sigue montando clínicas, se suelen poner en contacto con los colegios, con lo cual no solo hay que anunciarse en los colegios, sino que hay que decirle al colegio, oye, cuando alguien te llame preguntando para montar una clínica, que me llame, porque es mucho más rentable comprar un negocio que ya tiene una base de datos de cliente hecha, que no tiene que empezar de cero, o sea, gastarse muchísimo dinero en una reforma y luego encima abrir la persiana y que ese primer día no te conozca nadie y que puede que tengas ningún cliente, uno o ninguno, ¿no? Entonces creo que se valora poco en España el tema de la facturación inicial y el que puedas tener el apoyo de alguien así. Pero bueno, también por ser sinceros, o sea, ahí con pedir 0,7 veces la facturación actual que tengas sin IVA, ya sería un buen precio. Sí, mira, pero ese dato me interesa. Has dicho el 0,7 de la facturación actual. neta. Sí, sin IVA. Vale, sin IVA. Vale, Tú vale, ese es un buen dato. Santiago, cuando vendes un centro a un particular, cuando haces este traspaso, tú lo que estás vendiendo son dos cosas. Una son los activos y los productos que tienes en tu clínica y otro el fondo de comercio, es decir, la clientela, lo que es el traspaso puro y duro. Para hacer este proceso, por supuesto, también te puede ayudar un grupo especializado como nosotros, ¿no? Ni que decir, tienes por la experiencia que tenemos con los contratos, por lo que te vas a quitar de molestia de llamar, de tal y de cual. Y bueno, todo esto te puede ayudar. Y existe, claro, y se hace. Efectivamente, nos hemos enfocado en los grandes grupos, porque es lo más común y lo que ahora mismo el mercado un poco le atormenta. Pero también tenemos clientes como tú, por ejemplo, esta mañana he estado yo con unas clientes así, y se hace, por supuesto que se hace. Pero no es fácil, ¿eh? Vale. También nos esperemos porque no es fácil, ¿vale? Sí, una pequeña pregunta, una cuestión que creía que era importante. El número de clientes hábiles o normales que tienes. Yo, por ejemplo, tengo entre 500 y 600 fichas que son habituales. De clientes son activos lo llaman funcionales. ellos. Exactamente, de clientes activos. Tú, en base a un traspaso, tú puedes calcular, bueno, yo tengo 500 o 600 clientes activos.
¿puedes calcular para un traspaso algún porcentaje Y bueno, lo que se utiliza de lo que quieres pedir Se por utiliza el más la traspaso de la clínica, facturación por que... el caso de venta y traspaso? Sí, se utiliza más la facturación porque esos clientes al final lo que te dejan es dinero, ¿no? Y salvo que tú Ya. me digas, no, es que mira, mi cesta media, que hemos tenido también en el caso, Mm. en vez de ser 50 euros cada ticket medio, son 80, porque yo, pues, no sé, soy una oncóloga muy especializada y cada persona que Ya. viene, pues se deja mucho dinero. En ese caso sí que sería importante, pero si no, la facturación al final... Y el ticket medio y la recurrencia son los dos Son parámetros los más dos. importantes. Y el número de clientes Es lo que activos, si cuenta. quieres tenerlo, es dependiendo de la zona, se puede decir que son los que han ido en el último año al menos una vez al centro. Exacto. Hay zonas donde se utiliza 2 veces, pero generalmente con una vez ya a los Sí, grupos les vale. sí, Es se un cliente considera... activo. Sí. He ido una vez. Es decir, he ido a vacunar de revacunar de rabia o o sea, que en muchos sitios donde la vacuna de rabia no es obligatoria, pero todavía queda anualmente, todavía quedan sitios en España, ¿no? Sí, 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 claro. Pues se Que es utiliza. bianual o... Sí, pero bueno, básicamente la facturación es el resultado de multiplicar 3 cosas. El número de clientes, que era el tema que tú dices, de clientes activos, la cesta media y la recurrencia. Si multiplicas esto, te Vale. da la facturación, con lo cual sí que es uno de los factores, pero está incluido dentro de la facturación. Muchas gracias por la pregunta. Que tienes una casa preciosa. ¿Eh? Que tienes una casa Dime. preciosa. Bueno, no es una casa, estoy en un restaurante, porque me ha pillado aquí. Vale, pues que aproveche. ¿Alguna pregunta más? Los demás. En el web terminar. El seminario, estaba muy Muchas gracias. bien. Muchas gracias. Pues alguna pregunta más, escrita o Si va queréis, atreviéndose como Santiago, que está puesto la cámara y todo, un valiente. si queréis podéis escribir en el chat y las leemos nosotros. ¿Vale? Sí, y si no, de todos modos, como hemos dicho al principio, pues os pasaremos mañana seguramente ya un link a todos con el vídeo subido a YouTube para que lo podáis revisar. Y luego si queréis contactarnos para pues, tener orientación de cualquier cosa específica de vuestro negocio, pues quedamos a vuestra disposición. Que estamos aquí para ayudaros, ¿no? Por eso somos Ayudavets. Y nada, y que me alegro un montón de veros a los que estáis y ya conozco y nos vemos próximamente. Un abrazo a todos y muchísimas gracias por estar ahí de nuevo. Hasta Muchas luego. gracias. Gracias. A vos.